Listo. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Lo que les hablaba que ya les había colocado es esto aquí, ¿sí? Creo que ya, si ya todos siguieron este link fue porque todos pudieron ver esto que está aquí. Entonces está la guía de tinción de Gram que me la pidieron. Está un video que encontré para usar el lente 100X y el aceite de inmersión. Y les dejé unas preguntas base, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para que ustedes las respondan, ¿sí? Es para ustedes, o sea, no me lo tienen que entregar, no es una tarea, sino que así ustedes saben como qué es lo que entraría en el parcial, o sea, como hasta dónde se llegaría. Las preguntas les ayudan a ustedes a tener como una base para saber hasta dónde estudian o qué es lo principal de cada cosa. Eh, Acá las tengo, entonces yo se las coloqué así. Primero les voy a mostrar esto para que quede claro. Entonces les coloqué preguntas básicas sobre hongos y protozoos. Dejemos que cargue. Entonces, a continuación encontrarás preguntas bases sobre el tema de hongos y protozoos, patógenos. Aquí la idea es que las resuelvas y así estudies para el parcial. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto que van a empezar ustedes a desarrollar para estudiar, yo les voy a habilitar un foro, si ya no se los habilité, bueno, un foro para que me puedan hacer preguntas, ¿listo? Entonces aquí están, de hongos son 6 preguntas, qué morfología presentan los hongos, qué significa que un hongo sea comensal, oportunista o geoprófito, bueno. Aquí hay otras 3 preguntas de hongos, protozoos están estas 3 preguntas. Y aquí están protozoos o otras 3 preguntas. Listo, entonces son como 6 y 6 de cada uno. Como les digo, no me tienen que entregar nada, es para ustedes, para que tengan una guía, como qué es lo que se va a preguntar en el parcial. ¿Listo? Bueno, y por acá está el YAML. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un tema, de otro tema que también tiene que ver con el laboratorio, ¿sí? Nosotros vamos a hacer todo como muy de esta manera, como muy, ¿cómo se dice? Representativo. Entonces, chicos, ustedes saben que se tienen que tener eh, diferentes medios de cultivo para nosotros poder sembrar una bacteria, ¿sí? O un hongo, que sería lo que se siembra normalmente. Ya cuando hablamos de cultivos de protozoos, porque los hay, ya son con especificaciones ya muy, eh, como muy particulares de cada protozoo y es complicado. También podemos hablar de cultivos celulares, pero eso es otro tema. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que llamaríamos como siembra o diferentes tipos Profe, de organismos. que pudiera Señora. interrumpirla. Es que tengo una pregunta con relación a las preguntas de hongos y protozoos. Es que Señora. nosotros no vimos clase de hongos y protozoos, o pues sí vimos, pero en generalidades. Sí. Entonces, mi pregunta es si nos podemos basar, pues para el parcial nos basamos de eso y pues también de esas preguntas, porque es que para esas preguntas de pronto hay que sacar información de internet y internet pues No, no hay que sacar información de internet, tienen que sacar la información del foro. ¿Se acuerdan que ustedes me hicieron, perdón, del foro? Ustedes hicieron una investigación, la mitad del grupo investigó hongos y la mitad del grupo investigó bacterias, perdón, protozoos. Y señora. que en base a eso hicieron unas preguntas en quizzes. Entonces la idea es que ustedes cojan esas investigaciones que ustedes hicieron y así como hicieron un quiz, en este caso utilicen esa información, tanto la de fundamentos que vimos en la primera parte del semestre, como lo que investigaron y lo adopten a las preguntas. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando vean lo que yo les puse en las preguntas, que tiene mucho que ver con las generalidades,
Por ejemplo, cómo se transmite un protozoo. Entonces ustedes me van a decir, ah, bueno, yo sé que puede ser por vectores, también puede ser por agua, porque hay protozoos que es fecal oral, y también puede ser como persona a persona, como sería una giardia, ¿sí? Porque sabemos que es fecal oral también. Entonces, miren que está asociado a las generalidades, y si ustedes, digamos, habían investigado giardia, ahí tienen el ejemplo. O no, por vectores como, por ejemplo, malaria, ¿sí? Entonces es como muy general, o sea, yo no les voy a pedir acá una profundización y por eso mismo les digo, si ustedes tienen alguna duda, algo como que ustedes dicen, ¿será que esto sí es así? Usen el foro y yo les contesto. Y les contesto y todos van a poder ver, entonces así no es como información solo para ti si me lo escribieras en un correo, sino que va a ser para todos, ¿sí? Pero tranquilos que revisen las preguntas y verán que no son nada, no es nada tan específico ni tan raro como para que ustedes digan, no, tal vez la información que yo tenga sea errada, porque no, no creo. Listo. Listo. Bueno, entonces ahora retomando con el tema de entonces nosotros tenemos diferentes tipos de siembra porque tenemos diferentes objetivos a la hora de sembrar un microorganismo y porque existen diferentes tipos de medios de cultivo. ¿Sí? Entonces existen medios de cultivo que son líquidos, hay medios de cultivo semisólidos y hay medios de cultivo sólidos como tal. Listo. Entonces tenemos estos medios de cultivo. Primero vamos a hablar de los medios líquidos. Entonces, nosotros tenemos unos medios de cultivo, como su nombre lo dice, son caldos nutritivos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos caldos nutritivos, los vamos a tener, digamos, en un tubo de ensayo, ¿sí? Y nuestro medio de cultivo, digamos, uno muy representativo se llama LB, ya les voy a anotar. Entonces, en este caldo hay todo lo que necesita o tiene todo lo necesario para que casi que cualquier microorganismo pueda crecer. Es LB. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos este medio de cultivo. Y entonces nosotros, ¿para qué usamos un medio de cultivo líquido? O sea, ¿eso para qué nos sirve? Entonces, principalmente los medios de cultivo líquidos nos sirven para hacer un crecimiento masivo de los microorganismos, ¿sí? Principalmente para eso es. Entonces, si yo necesito tener muchas bacterias porque necesito crecerlas de un día para otro, entonces lo que yo hago es que uso un medio líquido, ¿sí? Ya que al tener estas características de tener muchos nutrientes y aparte de eso ser líquido, nos permite que las bacterias puedan crecer fácilmente por todo el medio de cultivo, ¿sí? Entonces fácilmente yo en 6 horas, digamos si estoy cultivando una E. coli que se divide cada 20 minutos, yo la puedo hacer proliferar muy rápido en un medio de cultivo, ¿sí? En un medio de cultivo líquido. También sirve si queremos, digamos, reactivar una colonia. Entonces, si yo quiero hacer una reactivación, ¿sí? De un cultivo que estaba congelado, por ejemplo, entonces yo también puedo usar un pase a un puedo usar un pase a un medio que sea líquido, porque entonces yo tenía mi bacteria preservada en frío, entonces ya está como ahí como en estado latente, hay unas muertas, otras vivas, entonces ellas necesitan como todo el espacio y todos los nutrientes para crecer y los medios líquidos van a ser esos que les van a dar esas características para que puedan desarrollarse otra vez y ya después yo puedo pasar a otros tipos de medios. Los medios semisólidos. Los medios semisólidos suelen ser usados para observar movimiento bacteriano. Entonces, ¿cómo así que movimiento bacteriano? Entonces, yo tengo también en un tubito de ensayo
y medio semisólido, pero entonces en este caso no es así líquido como este, sino que este sí va a tener una estructura, va a parecer como cuando una gelatina le faltó un poquito de gelatina, o sea, algo así. Entonces en este caso, bueno, también con un amarillito, yo voy a tener un medio que sí va a tener una estructura como mucho más rígida, pero aún así va a ser como blandito. O sea, literalmente se ve como algo blandito, como una gelatina así. Entonces, ¿yo qué hago? En estos medios, como les decía, sirven sobre todo para, o uno de los objetivos puede ser para observar movimiento bacteriano. Entonces, cuando yo tengo estos para observar movimiento bacteriano, entonces lo que yo hago es sembrar mi bacteria. Escojamos este. Entonces yo lo que hago es sembrar mi bacteria lo más derecho posible, no como lo estoy dibujando yo acá, sino derecho. Lo más derecho posible, y lo que yo voy a evidenciar es si mi bacteria va a poder crecer a través del medio. Es decir, si yo después voy a observar, creo que esto es, sí, si yo después voy a observar que la bacteria va a empezar a crecer. Ay, creo que alguien quiere entrar, esperen un momento. ¿Sí? Listo, si la bacteria va a empezar a crecer, no solamente por donde yo la inoculé, sino que va a empezar a generar un crecimiento por todo el medio de cultivo. Entonces, en este caso, me sirve para evidenciar si una bacteria tiene estructuras como flagelos, ¿sí? Porque si tiene flagelos, entonces la bacteria se puede mover y va a crecer alrededor o a través de todo el medio. Si la bacteria no tiene flagelos, entonces se supone que solo crecería por donde la inoculamos, ¿sí? Entonces para eso nos ayuda los medios sólidos. Un ejemplo de medio semisólido, perdón, sería el medio sin, sí, el que llamamos medio sin. Listo. Y ahora vamos con los medios sólidos, porque en este caso, en este caso, ¿cómo hago yo para coger esta cosita? Mira, no soy capaz. Bueno, déjala ahí, ahorita yo miro cómo la muevo. Ah, no, ya sé. Estoy estrenando esto. Listo, entonces tenemos los medios sólidos. Entonces hay unos medios sólidos que son nutritivos, son generales, ¿sí? Entonces tenemos medios sólidos también nutritivos, pueden ser nutritivos como el LB, pueden ser específicos, pueden ser también, hay cromógenos, hay muchos. Listo, entonces dentro de esos medios sólidos tenemos los específicos, los cromógenos, los nutritivos. Entonces, en este caso, por lo general, en estos medios así como nutritivos, lo que suelen trabajarse mejor en una caja de Petri. Entonces, por lo general, estos medios nutritivos nosotros los usamos en cajas de Petri, ¿sí? La cajita de vidrio. Y nosotros los usamos aquí, es decir, sembramos nuestro medio, o no sembramos más bien, Profe, medio. Señora. es que una compañera acaba de escribir por el chat. Ay, qué pena. Listo. Todo, Caterina, te repito, todo el semisólido, todo. No contesta. Ah, se te fue la llamada. Te voy a decir muy resumido, ¿listo? Porque hoy tenemos un poquito menos de tiempo.
Que los medios semisólidos se usan principalmente para observar el movimiento bacteriano. Que cuando tú tienes un medio semisólido parece una gelatina blandita, ¿sí? Y esto lo que ayuda es que la bacteria sí se puede mover, al tener flagelos, se pueda mover a través del medio. Que nosotros lo que hacemos es sembrar solamente como si fuera con una agujita a través del medio y ya. Si la bacteria solo crece por donde por donde la inoculamos, entonces quiere decir que no se mueve. Y si la bacteria logra diseminarse, entonces quiere decir que sí tenía flagelos. Y que uno de los ejemplos es el medio sim. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces tenemos medio nutritivo, ¿cierto? En este medio nutritivo actúa muy parecido a como actúa este medio líquido. Tiene todos los nutrientes, es general, es decir, no es para seleccionar nada, simplemente crece lo que pueda crecer. ¿Listo? En este caso tenemos medios nutritivos para bacterias y para hongos. Entonces, dos ejemplos de medios nutritivos serían el medio que se llama agar nutritivo, literalmente así se llama, entonces agar nutritivo, ¿sí? Y está otro que es para hongos, que ese sí se lo puedo escribir mejor en una notica. El de hongos sí se llama Sabouro-dextrosa, ¿sí? Ese medio es muy general para que crezca cualquier hongo, ¿sí? Sabouro-dextrosa sería para los hongos. Entonces, si ustedes quieren crecer un hongo cualquiera, un hongo ambiental, una levadura, lo que quieran, usan Sabouro-dextrosa y ahí les va a crecer, ¿sí? También existen otros medios dentro de los medios sólidos que son medios hechos por ustedes mismos o hechos, digamos, de manera casera, pero no me refiero a la casa, sino que me refiero a que ustedes pueden usar un agar o el agar como tal está hecho de agar-agar, ¿sí? Y el agar-agar se puede combinar con lo que quieran, ¿sí? Pero pues teniendo un sentido. Entonces, un ejemplo de este sería por ejemplo, el agar papa, ¿sí? Entonces hay agar papa. Entonces uno como así que agar papa. Entonces, este agar nos permite también cultivar hongos, ¿sí? Es, digamos que fácil de hacer. Yo solamente cojo la papa, se pone a cocinar y el agua que queda de esa cocción se junta con el agar-agar. El agar-agar es como tener gelatina sin sabor. La diferencia es que la gelatina sin sabor es de origen animal, mientras que el agar-agar viene de un alga, ¿sí? O sea, es un, ¿cómo se llama eso? Como un polímero, no sé. Pero bueno, es una gelatina como tal, pero viene de un alga y esa es la que se usa para los medios de cultivo. Entonces, ahí se puede usar. El agar-agar se usa incluso para repostería vegana porque viene de algas y no de animales. Entonces, ustedes pueden combinar el agar-agar con otros nutrientes. Entonces, al agar-agar se le echa el agua de esa papa y esos almidones sirven como fuente de nutrientes para que crezcan los hongos. En el caso de Sabouro-dextrosa, pues ya tiene sus propios nutrientes y como su nombre lo dice, pues tiene azúcar, que es de las cosas que más les gusta a los hongos. Y el agar nutritivo aquí general tiene peptonas y entre otras nutrientes que pueden venir de carne, entre otras cosas, para que pueda crecer cualquier bacteria. Entonces, dentro de los nutritivos hay tanto para hongos como para bacterias. ¿Listo? Dentro de los agares específicos, entonces aquí ya vamos hablando de específicos como así. Entonces, hay a veces agares que nos sirven para identificar ciertas bacterias o ciertos grupos de bacterias. Por ejemplo, existe un agar que se llama el agar McConkey. ¿Cómo es que se escribe eso?
que se escribe así. Entonces, agar McConkey, Una pregunta. señora, ¿El agar nutritivo también es para hongos? se llama Saboros Destroza para hongos, Ah, bueno, gracias. pero también cumple como esas condiciones de que es general, ¿sí? O sea, no está seleccionando un tipo de hongo específico, no tiene un nutriente específico, solamente es como para que crezca cualquier hongo. Sobre todo crecen los hongos ambientales o los hongos, pueden crecer hongos también dermatofitos, o sea, los que afectan la piel. Listo, entonces en este caso de agares específicos está el agar McConkey. El agar McConkey se usa por lo general para enterobacterias, ¿sí? Entonces, como todas las enterobacterias, entonces, por ejemplo, Escherichia coli, o Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, entre otras. Entonces, sirve para que crezcan mejor ese tipo de bacterias que son entéricas, o sea, que son patógenas y que tienen ciertas características para crecer allí. Esas bacterias también pueden crecer en agar nutritivo, ¿sí? Pero son como más felices en este tipo de agar. También existe agar sangre, entonces el agar literalmente se prepara con sangre, puede ser sangre de carnero, sangre humana, para que las bacterias tengan como las condiciones más similares a donde ellas suelen vivir, ¿sí? Entonces, como son patógenas, entonces agar McConkey, agar sangre, también es otro, agar chocolate también, agar cerebro corazón, o sea, hay muchos agares específicos que ya tienen como unos nutrientes, como su nombre lo dice, más particulares para que crezcan mucho mejor esas bacterias, ¿sí? También en el agar sangre se pueden ver hemólisis, entonces hay bacterias que hacen ciertos tipos de hemólisis que se pueden observar al tener glóbulos rojos en el medio de cultivo. Entonces, mire que los medios específicos me ayudan a dos cosas, me ayudan a tener unas, digamos, unas condiciones óptimas de crecimiento para bacterias patógenas. También existen agares específicos para bacterias no patógenas, pero bueno, ese no es nuestro tema, pero entonces existen patógenas. Listo. Y también nos ayuda de una vez, esto no me deja dar enter, pero bueno, también nos ayuda a observar procesos, por ejemplo, hemólisis que también nos ayudaría a la identificación de la bacteria, ¿sí? Entonces, miren que los medios específicos pueden hacer esto. Ahora, hay otros tipos de agares, por ejemplo, los agares cromógenos. Esos yo nunca los he usado, me muero de ganas de usarlos, pero solo los he visto en fotos. Estos tienen, como su nombre lo dice, tienen unos colorantes específicos para que cuando la cierta bacteria crezca en ellos, tome cierto color, entonces yo puedo decir, la E. coli es verde, la Pseudomonas es roja, la levadura Candida albicans es azul, entonces yo tengo un medio de cultivo con un poco de colonias de muchos colores, que solamente por eso, por tener diferentes colores, yo puedo decir qué bacterias son. Entonces, ¿cuál es la principal, digamos, objetivo de un agar cromógeno? Pues la identificación bacteriana. Principalmente nos ayuda a identificar y diferenciar las bacterias en cultivos axénicos o mixtos. Sí, entonces estos nos ayudan a eso. Son muy bonitos y los vamos a buscar y se los muestro. Pues eso le gusta a la gente que le gustan las bacterias como a mí. Yo veo bonito eso. Entonces, vamos a ver si acá nos encuentra un agar cromógeno. Miren, miren esto tan lindo. Entonces, ustedes pueden tener esto tan bonito, estos arcoíris los pueden tener en una caja de Petri y ustedes pueden decir, ah, es que yo aquí tengo una E. coli, aquí tengo una Klebsiella y aquí tengo una Pseudomonas, aquí tengo un Enterobacter, por los colores que tiene. Pongo por acá.
Muy bonitos. Vamos a buscar lo de la hemólisis, aprovechando que esta herramienta nos deja buscar imágenes. Entonces, vamos beta, hemólisis, bacteria. Entonces, les voy a mostrar esto. Voy a seleccionar. Entonces, miren que el agar sangre nos permite ver diferentes tipos de hemólisis. Si yo siembro la bacteria en este agar, entonces si hace este tipo de hemólisis que se ve como amarilla y como que transparente, es una beta hemólisis. Si yo veo esto que se da como más verdoso, sí, como que genera un color verde y como una especie de difusión sobre la siembra, hablo de alfa hemólisis, y cuando no se presenta nada, si ven, se ve solo el crecimiento, es una gamma hemólisis. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con el agar sangre. Uno más chiquito. Bueno, les voy a buscar también ejemplos de esto para dejarles ahí las imágenes. Entonces, en los agares líquidos, es agar, leve líquido, no, falta. Bueno, así se ve un medio de cultivo. Este es el tarro, pero yo quiero buscar es que me muestren como el tubo. Como tal. A ver si lo encuentro. Creo que es lo mismo. Creo que este es un buen ejemplo. Entonces, a uno se lo pueden vender. Los medios de cultivo vienen así como viene la gelatina. Vienen en polvo. Y uno los reconstituye igual que la gelatina. Si alguien ha preparado gelatina aquí, yo creo que muchos. Uno les adiciona agua caliente, los tiene que esterilizar. Y después de que estén estériles, se enfrían, se sirven y ahí sí se pueden utilizar. Bueno, esperemos a ver que cargue esa imagen, como para que tengan ahí una referencia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, ya hablamos de los medios que hay, ahora nosotros cómo sembramos acá, ¿sí? Entonces nosotros tenemos necesitamos una herramienta muy sencilla que se llama asa de siembra, ¿sí? Entonces tenemos asas de siembra, esto no va a cargar nunca. Entonces se las voy a mostrar acá. Muy bien. Voy a poner microbiología porque me está buscando otras cosas. Microbiología. Eso, véalas acá. Muy bonitas ellas. Cogemos estas. Y carga mañana, eso sí. Bueno, entonces las asas, este sí cargo rápido. Entonces miren, las asas de siembra, nosotros no tenemos de estas en el laboratorio, tenemos metálicas, pero lo importante es esto. Miren que esta hay una asa de siembra y asas de punción. ¿Listo? Entonces, por lo general, las asas de siembra o de punción las usamos dependiendo de lo que queramos. Y entonces, voy a poner por acá. Entonces, esas asas, nosotros cuando vamos a usar un medio líquido, entonces nosotros usamos asa de siembra. Y entonces aquí usamos esta, que tiene como un anillo al final, porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Puede ser que estemos tomando bacterias de una caja de Petri, ¿sí? Este man la voy a eliminar porque no quiere cargar. Puede que estemos tomando de una caja de Petri, estemos tomando una muestra y la queramos sembrar en un medio líquido porque necesitamos muchas bacterias para mañana, ¿sí? Porque mañana vamos a hacer el laboratorio, entonces yo necesito bacterias en gran cantidad. Entonces lo que yo hago es destapar mi cajita, tomarme la asa de siembra, tomar una pequeña cantidad de bacteria, muy pequeña, por lo general uno medio ve qué fue lo que tomó, y lo lleva al medio de cultivo líquido. Entonces lo lleva al medio de cultivo líquido, lo revuelve acá y listo.
no más, nosotros no necesitamos hacer más, ya la bacteria quedó allí, con que haya una, dos, tres bacterias, ya esto va a empezar a crecer y van a empezar a proliferar las bacterias, ¿listo? Ahora, eso porque queremos tener bacterias. Cuando nosotros queremos, vamos a hacer otro acá, cuando nosotros queremos tener en una caja de Petri, la voy a dibujar así desde encima. Vamos a ver si acá puedo encontrar. Ay, no, ahí no era. Aquí. Para dibujarle sobre ella. Listo, entonces voy a escoger esta imagen. Listo. Entonces yo tengo mi caja de Petri, así se ve, tal cual. Entonces digamos que yo acá tengo agar nutritivo. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es coger mi asa de siembra y entonces acá vamos a ver un tipo de siembra. Vamos a ver un tipo de siembra que es por agotamiento. Entonces cuando yo hablo de agotamiento, quiere decir que yo voy a tomar una muestra de una bacteria que la tenía, puede ser en otra caja de Petri o en medio líquido o en una muestra como tal, y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer este movimiento con el asa. Y así como ustedes están viendo ahí, esa es la cantidad de bacterias que yo estoy sembrando. Pero entonces yo quiero agotar esto para poder observar la forma de las bacterias. Entonces lo que yo hago es que si yo tengo un mechero, entonces vamos a hacer acá un laboratorio dibujado. Entonces yo acá tengo un mechero muy feo, pero ustedes me entienden que esto es un mechero. Y que esto es fuego. Entonces lo que yo hago es que cogí mi asa. Mi asa, tomé la muestra, sembré acá, ¿cierto? Y ahora yo vuelvo y tomo el asa y la esterilizo al fuego, ¿cierto? Para matar todo lo que haya quedado aquí de bacterias. Dejo enfriar el asa y lo que voy a volver a hacer es a tomar de una esquinita que yo tenga acá, de una esquinita, o sea, de este pedacito que yo ya sé que sembré, solamente voy a arrastrar con el asa. Y entonces aquí se me va a disminuir la cantidad de bacterias que yo estoy sembrando en esta región. Vuelvo y esterilizo en el fuego, espero a que se enfríe. Y entonces vuelvo y ahora voy a tomar una esquinita de acá y voy a empezar, vamos a ver con cuál me funciona más. Listo, voy a empezar aquí a estirar de este pedacito, entonces ya me va a quedar menos cantidad de bacteria, ¿sí? Hago lo mismo otra vez y lo voy a hacer ahora en este lado, entonces voy a estirar otro poquito y finalizo haciendo una estría en el centro. ¿Yo para qué hago esto? Digamos que aquí habían 10 millones de unidades formadoras de bacteria o de colonia. Aquí ya habían 100 millones, no sé, 1 millón, aquí habían 1000, aquí habían 100, aquí habían 10. Entonces lo que yo hago aquí es agotar. Entonces este método se llama siembra por agotamiento. Lo que yo estoy haciendo es agotar la cantidad de bacterias que yo tengo, ¿sí? Y lo que me va a pasar aquí es que con el tiempo, cuando yo esto lo incube a 37 grados y es una bacteria patógena, cuando yo esto lo incube, entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Van a empezar a aparecer colonias, aquí se va a ver así tal cual, o sea, aquí se va a ver un montón de bacterias, aquí se va a ver como rayitas de bacteria, acá de pronto menos, pero aquí lo que yo espero ver con el tiempo es colonias, es decir, bolitas separadas de bacterias, que yo diga, la colonia de esa bacteria es redonda, cremosa, bueno, yo qué sé, que tiene ciertas características, entonces yo las puedo ver aquí muy separaditas y muy bonitas. Este método también, ¿para qué sirve? Si yo tengo un medio de cultivo que se me contaminó, entonces yo no sé, yo puedo tener aquí 2 bacterias combinadas. Entonces, como yo las agoto acá, aquí puede ser que se me separen las bacterias, entonces me quedan unas a un lado y otras al otro lado, y yo ya puedo decir, ay, por fin logré separar estas 2 que eran las que yo necesitaba,
ya les quité esto que era la contaminación, ya lo separé y ya puedo llevar esto nuevamente a otra caja de Petri, chao de aquí, ya puedo llevar eso a otro lado y volver a tener mi cultivo axénico, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Gracias, Diego. Sí, es con doble C. ¿Para qué nos sirve entonces la siembra por agotamiento? Sirve para observar colonias separadas. También nos puede servir para separar las bacterias de un cultivo mixto y poder hacer un cultivo axénico, puro o axénico. ¿Listo? Entonces eso es para lo que nos puede servir la siembra por agotamiento. ¿Alguna pregunta de ese tipo de siembra? Bueno, creo que no. Esta siembra se usa para cualquier medio. O sea, miren que acá, en esta parte, en este dibujito, es que no es un dibujo, en esta imagen, nosotros podemos ver que aquí hicieron una siembra masiva, si notan que solamente por donde pasó el asa por ahí creció, pero si notan, por ejemplo, estas colonias separadas, así se vería si yo estuviera haciendo un agotamiento. En este caso es porque acá en esta siembra se les contaminó, o sea, o este cultivo que sembraron acá o esta muestra que sembraron aquí estaba contaminada. O era un cultivo mixto, entonces creció la colonia blanca y unas colonias fucsias y una colonia azul. O sea, esta parte es un cultivo mixto y si yo saco de aquí es un cultivo axénico puro o puro, 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 ¿sí? Entonces eso es a lo que yo me refiero. Y se puede usar para sembrar tanto en agares específicos como en agares cromógenos como en agares nutritivos, ese tipo de siembra. ¿Listo? Bueno, otro tipo de siembra en el mismo... Ay, ¿por qué se borró? Ah, no, no se borra. Bueno, usando esta misma imagen. Si puedo copiar y hacer una. Sí. Entonces, aquí tendríamos otro tipo de siembra que puede ser por estriado, puede ser por también una manera coloquial de decirlo, siembra en colchón o masiva. Entonces, en este caso, yo tomo el asa estéril. Siempre que usen una asa la tienen que esterilizar porque si no la esterilizan, quién sabe qué están sembrando. Entonces, lo que hace uno es que si quiero tener mucha bacteria, mucha, a mí no me interesa la morfología, no me interesa separarla porque yo sé que es un cultivo axénico puro. Entonces, yo lo que hago simplemente es empezar a hacer este movimiento con el asa sobre el agar que esté utilizando. Listo, entonces aquí esto se va a llenar de bacterias. Y ya, entonces esa es la siembra masiva, la uso para tener mucha bacteria. También lo que puedo hacer yo es tener, digamos como lo vimos ahorita en la imagen, que siembran solo una parte del medio, o si yo tengo esto, si esto fuera agar sangre, yo podría hacer una siembra solo por estriado, porque como necesito ver si hay una hemólisis, si yo lleno esto, no la voy a evidenciar. Yo puedo simplemente hacer esto. Y entonces, si hay una hemólisis, yo voy a poder ver qué pasa alrededor del crecimiento de la colonia. ¿Sí? O puedo hacer también una estría, mejor dicho, las siembras se pueden hacer casi que como uno quiera, dependiendo de lo que se necesite hacer. ¿Sí? Bueno, retomando los medios semisólidos. Entonces, todo lo anterior que les mencioné, esto se hace con asa de siembra, esto también se hace con asa de siembra, también. Ustedes me entienden que se hace con asa de siembra, esto también se hace con asa de siembra, ¿sí? Pero cuando tenemos estos medios semisólidos, tenemos que tener pulso y tenemos que tener un asa no solo de siembra,
o no necesariamente, perdón, no necesariamente de siembra, sino de punción, ¿sí? Como estas que solo es un palito. Y de hecho, cuando son más bien esta que es más delgadita, ¿sí? Esta que es más delgadita es mucho mejor. Que son como literalmente una aguja larga para poder inocular en el medio. Entonces, nosotros en ese caso tendríamos... Profe, Señora, entonces la asa de función es la que utilizaríamos para el medio semisólido. Digo, el sí, cultivo señora. Sí, la de punción es para medio semisólido. Entonces tenemos aquí para medio semisólido y ya les voy a decir para qué otra cosa. Tenemos aquí nuestro tubo de ensayo con nuestro medio semisólido. Lo dibujo amarillo porque esos medios suelen ser amarillos. Listo, entonces mi medio semisólido. Entonces yo lo que hago es que tengo que literalmente entrar en el medio derecho, como les digo, no como yo lo voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces entro derecho, así, y llego hasta acá, aproximadamente hasta acá, ¿sí? Con el asa. Y por donde entro, tengo que volver a salir. ¿Sí? Entonces, ese es el asa de punción y es el método de siembra por punción que se usa en algunos medios, por ejemplo, en el medio semisólido. ¿Por qué? Como les explicaba, si yo estoy viendo movimiento bacteriano, si yo muevo esto para todos lados, si esto, yo en vez de entrar así, hago esto, pues claro que la bacteria va a crecer por todo esto y yo ya no voy a saber si fue que se movió o si solamente estaba creciendo donde tenía que crecer, ¿sí? Entonces esto por eso necesita mucho pulso. Y ya, ese sería como el método de punción. Hay otros medios de cultivo que no he mencionado, que no mencioné acá, que eso los vamos a hablar muy bien cuando estemos hablando de identificación bacteriana como tal. Los medios, aquí dentro de los medios sólidos, también existen otros medios, los voy a poner por aquí, pero ya saben que esos los vamos a retomar. Entonces los medios selectivos. Entonces existen medios selectivos también, que son los que ya nos permiten ver actividad bioquímica. ¿Sí? Entonces yo tengo un medio selectivo para ver la actividad bioquímica del microorganismo. Y este medio que yo les estoy dando de ejemplo, este medio semisólido, que se llama SIM, no solo sirve para esto, sirve para más cosas. Sirve para ver si la bacteria produce ácido sulfídrico y también sirve para ver si la bacteria produce gas. ¿Sí? O sea, sirve para 3 cosas. Entonces, en ese caso se siembra así y se espera a ver si la bacteria crece o si el medio se pone negro, por ejemplo. Si el medio se pone negro, asumimos que la bacteria no solo se movió, sino que generó ácido sulfídrico y por eso puso negro el medio. Y si aparte de eso el medio se rompió, o sea, si vemos como que se interrumpió el medio por acá, o sea, como que se separó, se generaron burbujas por aquí, decimos que la bacteria también produce gas. Entonces, estos medios nos ayudan a entender cómo es el metabolismo de la bacteria y dentro de estos medios hay unos que se deben sembrar, no así planitos, sino en pico de flauta. ¿Cómo así que en pico de flauta? Entonces yo tengo mi tubo de ensayo mal dibujado y digamos que tengo mi medio citrato, el citrato es verde, entonces pico de flauta, entonces quiere decir que el medio se va a ver así. Esto queda como una superficie plana y este sería el resto del medio, ¿sí? Entonces aquí también se puede sembrar por punción y estriado a la vez, como así. Entonces sería tomar el asa de punción
literalmente se pulsa, de hecho, hagan acto de fe por favor con estos dibujos. Y cuando volvemos a sacar el asa, lo que se hace es que suavemente se hace un estriado sobre la parte plana del medio y ya. Entonces, es lo que nos ayuda a saber muchas cosas. Nos puede ayudar a saber si en ausencia de oxígeno el medio la bacteria hace algo, porque esta parte de aquí no tiene oxígeno. Entonces, si genera gas o si fermenta algún azúcar, siendo pues el caso de un medio que sea de azúcares. Y también nos permite ver si la bacteria es capaz de crecer en este medio, o sea, si crece como tal. Hay unos medios que son, como les dije, para ver fermentaciones, producción de gas, y hay otros medios que, por ejemplo, como el citrato, nos permite ver simplemente si la bacteria es capaz de usar el citrato como fuente de carbono, ¿sí? Pero eso se los aseguro que lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Listo, chicos, entonces tenemos, para resumir, que ya se va a acabar la clase apenas. Entonces, para resumir, tenemos diferentes medios de cultivo, ¿cierto? Los diferentes medios de cultivo tienen diferentes objetivos: para crecer masivamente, para reactivar un cultivo, para ver movimiento, para ver también características bioquímicas de la bacteria. Existen medios semisólidos como este y sólidos. Los sólidos pueden ser nutritivos, es decir, cualquier bacteria, ya sea bacteria u hongo, puede crecer en estos medios. Se pueden hacer caseros o se pueden hacer los que ya vienen de fabricante. Hay medios específicos, es decir, que son para grupos específicos de bacterias que tienen unas condiciones más específicas para que se puedan crecer esos microorganismos. Un ejemplo sería la observación de la hemólisis de cierta bacteria. También existen medios cromógenos que nos permiten identificar las bacterias dependiendo del color que tomen al crecer, y existen medios selectivos, y en tanto en estos medios sólidos se puede usar las asas de siembra como de punción, ¿sí? Estos medios se pueden usar, como les dije, las asas de siembra para hacer diferentes tipos de siembra, como siembra por agotamiento, siembra por colchón o masiva, siembra por estriado. Esperen que yo no les coloque acá siembra por estriado. Listo. Y también hay siembras por punción en medios semisólidos. Este medio es semisólido, ¿sí? Porque este es el que les di el ejemplo. En semisólidos y también en medios sólidos. Pero que se siembran este es un ejemplo de un semisólido, este es un ejemplo de un medio sólido. ¿Listo? Entonces se siembra por punción para observar movimiento, o se siembra por punción para observar otras cosas, características bioquímicas o incluso el mismo crecimiento sobre un medio más específico, un medio selectivo como tal. Listo, chicos. Yo este jam se los comparto, se los coloco en el Moodle para que les quede pues esta explicación de hoy. Y dice, profe, los específicos son solo para bacterias. No. Hay algunos medios, por ejemplo, este medio Saurod-Destroza, hay uno que venden con cloranfenicol, ¿sí? Entonces, cuando Saurod-Destroza se le adiciona el antibiótico cloranfenicol, la idea es que solo crezca Candida albicans o especies de Candida. Entonces ayuda a ser selectivo. Entonces no, hay unos medios para hongos que también tienen como ciertas especificaciones. Y dentro de estos agares cromógenos hay para levaduras. Entonces no son solo para bacterias. Listo, chicos. Creo que ya quedan 3 minutos de clase, entonces ya terminamos por hoy. Señora. La siembra por agotamiento es solo para medios sólidos. Sí. Y la masiva también. Eso Sí. es para sólidos. Gracias. Sí, por eso se los dibujé como tal en placa de Petri y en medio sólido, para que les quede como la referencia en dónde es que se hace eso.
¿Listo? Bueno, si no tienen más preguntas, cuando terminemos de ver los tipos de medios de cultivo, les voy a hacer como un taller para que, así como si fuera lo que hubiéramos hecho si tuviéramos laboratorio, que ustedes primero hacían un laboratorio de ensayo y luego ya hacían el examen final. Entonces, estén pendientes de Moodle porque les voy a poner como un taller, obviamente con un tiempo prudente, tranquilos que yo no les pongo nada como para que lo hagan súper rápido, pero sí como para que tengan en cuenta las fechas en lo que lo deben entregar, para que empecemos a trabajar ya la parte de bioquímica de de las pruebas bioquímicas como tal que debemos aprender, los fundamentos. Como yo les dije en la clase pasada, puede que no vayamos a hacer el laboratorio, pero se los aseguro que si ustedes entienden los fundamentos, les va a servir muchísimo también, ¿sí? Listo. Entonces yo creo que ya podemos terminar la clase, pendientes de Moodle, y nos vemos dentro de 8 días. Listo, a la hora normal. Qué pena. Esto Tranquila. también entra en el parcial pues en el del miércoles, ¿cierto? En el del 18, ustedes tienen parcial el 18, ¿no? El 13. El 13, o Sí, sea, el el miércoles. miércoles. Sí. Sí, o sea, hasta lo de hoy, Listo. hasta esto de hoy. Entonces yo esto se los coloco ahorita, ¿listo? Y también les pongo otra vez los temas de parcial, así como les hice la vez pasada. Yo les escribo los temas que entran en el parcial son. Yo les dejo ahí todo escrito en Moodle. Profe, Señor, ¿vamos a tener como alguna guía de este tema o simplemente con sí. este No, Jamboard? también hay una guía, yo se las adjunto, porque esto también hay diseñado una guía, yo se las adjunto también para que puedan como repasar, leer y revisar con estas notas también. Perfecto, gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, niños, que tengan muy buen día, síganse cuidando, respiren, hagan otras cosas de vez en cuando. ¿Cuáles medios de cultivo faltan? ¿Cuáles medios de cultivo faltan? Sí. Todos los medios selectivos, o sea, ya los que vamos a hablar específicamente que tienen que ver con la actividad bioquímica de una bacteria. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, lo que les estaba diciendo mientras se van yendo, que estén muy bien, cuídense mucho la salud mental también, mediten, hagan ejercicio, respiren, tómense un tiempo para ustedes fuera de las pantallas, del celular. Bueno, cuídense mucho en todos los sentidos, ¿oyeron? Que les vaya muy bien. Gracias por la asistencia. Puedes ir en paz.